Bienvenidos amigos. El día 7 de diciembre de 1941 pasó a la historia como el Día de la Infamia. El ataque japonés sobre Pearl Harbor hizo que Estados Unidos se volviera una parte activa del segundo conflicto a escala mundial, un protagonista destacado. El objetivo principal del ataque aéreo eran los acorazados de la Marina de Estados Unidos, ya que se consideraban en ese momento los buques más determinantes. Hasta entonces, los portaaviones se consideraban como un complemento de las flotas de superficie. El hecho de que los portaaviones se tornasen los buques más importantes y que los acorazados perdiesen el protagonismo del que se había pensado para ellos, ha hecho, a lo largo de los años, que toda la atención se vuelque hacia los tres portaaviones de la flota del Pacífico y su oportuna localización fuera de Pearl Harbor. En este caso, encontramos todo tipo de información contradictoria. Incluso que los altos mandos japoneses sabían que los portaaviones no estaban en el puerto, pero que los objetivos continuaban a ser los acorazados. Además, como casi todos los grandes acontecimientos de la historia de Estados Unidos, indiferentemente del que sea, el ataque a Pearl Harbor también está envuelto de teorías conspirativas, y los portaaviones están en el punto de mira. Incluso, en los últimos años, ha aparecido información sobre un espía soviético que tenía la intencionalidad de provocar el conflicto entre Estados Unidos y Japón, evitando así un ataque japonés en suelo soviético. Ante la gran variedad de informaciones y desinformaciones, en este vídeo he escogido las que he creído más oportunas, centrándome en la localización de los tres portaaviones. También aportaré mis opiniones, incluyendo ligeramente la conspiración, aunque creo que lo más oportuno es que al final del vídeo cada uno tenga su particular punto de vista. Desde inicio de los años 30, Japón empezó una expansión militar sin fin por gran parte de la Asia más oriental. La agresión continua y unilateral nipona alarmó a las principales potencias mundiales. Aunque sin coaliciones militares internacionales, como las actuales pertenecientes a la ONU o incluso a la OTAN, la presión de la Liga de las Naciones fue insuficiente para intervenir en la situación. Como respuesta, Estados Unidos inicialmente redujo sus exportaciones de petróleo al país del sol naciente. Posteriormente, las exportaciones fueron canceladas por completo. Japón y sus fuerzas armadas necesitaban del petróleo norteamericano para continuar sus campañas militares, ya que suponía el 75% de toda la importación nipona. Japón, ante el corte de suministro de petróleo, solo tenía dos opciones: abandonar todas las ocupaciones y campañas militares que había ejercido durante una década, o expandir aún más sus dominios, y esto incluía entrar en guerra con Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos debía saber que se había convertido así en un objetivo de Japón. La intervención del país norteamericano en el conflicto era pedida por Gran Bretaña desde hacía tiempo, aunque la opinión pública se oponía a ello. Ante el previsible ataque japonés, la necesidad de revertir la opinión pública y el hecho de que los principales objetivos nipones no se encontraran en Pearl Harbor ha despertado todo tipo de posibles conspiraciones. Estados Unidos debía saber que serían atacados. Que supieran al detalle cuándo y cómo ocurriría ya entra en otro tipo de temática más allá de la historia militar. Trataré ligeramente la teoría de la conspiración, aunque sin muchos datos fehacientes y ante la ilimitada imaginación del ser humano, poco puedo hacer. Cierto es que a lo largo de la historia, Estados Unidos se ha visto involucrado en situaciones que calificaré como extrañas, escenarios que no han hecho más que alimentar teorías sobre tales acontecimientos. Pero, ¿realmente dónde estaban los tres portaaviones objetivos de Japón? ¿Fueron evacuados por conocimiento sobre el ataque? ¿O simplemente se debe a un error de la inteligencia nipona? El primer portaaviones que veremos será el Lexington, asignado a la Task Force número 12. Esta flota de superficie estaba compuesta por 9 buques. Acompañando al portaaviones había 3 cruceros pesados y 5 destructores. El Task Force 12, liderado por el contraalmirante Newton, zarpó de Pearl Harbor el día 5 de diciembre, 2 días antes del ataque japonés sobre la base militar. La misión del Lexington era dirigirse a Midway para transportar 18 bombarderos de una unidad aérea perteneciente al Cuerpo de Marines estadounidense. Al amanecer del 7 de diciembre, momento del ataque japonés, el Lexington y sus escoltas se encontraban a algo menos de 500 millas de Midway.
lejos del ataque aéreo enemigo. El segundo portaaviones de la flota americana, el Enterprise, fue asignado a la Task Force número 8 y lideraba una flota de superficie de 13 buques, escoltado por 3 cruceros pesados y 9 destructores. Comandado por Kimmel, tenía la misión de dirigirse a la isla de Wake y transportar cazas tipo Wildcat del cuerpo de marines. La flota zarpó de Pearl Harbor el día 28 de noviembre, 9 días antes del ataque. El Enterprise y sus escoltas llegaron a destino y cumplieron con su misión el día 4 de noviembre. En el momento del ataque del país del sol naciente, el Enterprise, que ya había iniciado su trayecto de vuelta, se encontraba a apenas 200 millas al oeste de Pearl Harbor. El Enterprise, a velocidad máxima de 32 nudos, se encontraba a apenas 6 horas de la base objetivo. A mitad de velocidad, una velocidad de crucero más común, se encontraba a unas 12 horas de Pearl Harbor. Realmente, un poco más, ya que los buques de gran tonelaje suelen parar máquinas 1 o 2 horas antes de llegar a destino. Suele ser el tiempo necesario para que el buque pierda la inercia, hasta reducir su velocidad al mínimo para las siguientes maniobras de atraque y de amarre. Sin embargo, a distancia de la aviación, el Enterprise se encontraba a minutos de vuelo de cualquier aeronave. El tercer y último portaaviones, el Saratoga, no se encontraba asignado a ninguna Task Force en el momento del ataque y se encontraba entrando en el puerto de San Diego. En el lugar había un crucero ligero, 3 destructores y 4 submarinos. El Saratoga de Fitch tenía la misión de cargar en San Diego múltiples aviones, de diferentes tipos y de diferentes unidades, para posteriormente transportarlos a Pearl Harbor y desde allí ser desplegados por las diferentes bases aéreas del Pacífico, como ya hemos visto en las misiones que hicieron los otros 2 portaaviones. El Saratoga, que se encontraba entrando en el puerto de San Diego, procedía de otro puerto de la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, donde había pasado algo más de un mes recibiendo varios acondicionamientos. Conspiración o error de inteligencia. Mientras que en Japón se ensayaba con maquetas de gran tamaño para memorizar la ubicación del lugar de amarre de cada portaaviones en la base de Pearl Harbor, por lo menos uno de ellos, el Saratoga, hacía más de un mes que estaba en territorio continental americano, a millares de kilómetros de distancia. Como mínimo en este caso, resulta evidente que el servicio de inteligencia, contrainteligencia, de espionaje y contraespionaje nipón fracasó con claridad. Vamos a ver los otros 2 portaaviones. En blanco está la ruta aproximada que realizó la flota imperial japonesa en el ataque. El círculo representa la zona, nuevamente aproximada, de la ubicación de la flota en el momento de la ofensiva. En la vasta mar, por la ubicación de la flota 12 y del Lexington, podríamos decir que se encontraba en un lugar seguro, sin mucho más que poder analizar sobre ello. Sin embargo, el Enterprise estaba muy próximo del objetivo, incluso al alcance de los aviones japoneses. Un golpe de suerte, o algún avión o escuadrón desorientado, podía acabar por localizar al portaaviones. Cierto es que localizar una flota es difícil, incluso buscando la conciencia a sabiendas de la localización aproximada. Pero si la intención, entrando en conspiraciones, era proteger el portaaviones, parece una localización demasiado arriesgada. Al sur de Pearl Harbor estaría fuera del alcance de la aviación japonesa. Teniendo en cuenta que no existían sistemas de navegación ni de comunicación mediante satélites, parece un riesgo demasiado bien calculado para la tecnología de la época. En este caso, y debido a su localización, parece más sensato que se deba a la casualidad. Aunque como no hay, y por lo tanto no tengo, pruebas claras que corroboren o desmientan la teoría de la conspiración, que cada uno forme su propia opinión, la que crea más oportuna. Como el límite de las teorías de conspiración es el límite de la imaginación humana, poco puedo aportar al respecto, sin documentos veraces. Aunque vamos a ver uno de los documentos existentes. El 26 de noviembre de 1941, Kimmel, comandante del Enterprise, y también de toda la flota del Pacífico, recibió un mensaje del Departamento de la Marina donde se aconsejaba, tras haber llegado a un acuerdo con el Departamento de Guerra, de reforzar Wake y Midway. Procedo a leer el comunicado.
con el fin de mantener a los aviones de la segunda ala de los marines disponibles para uso expedicionario, OPNAV solicitó y el ejército acordó estacionar 25 aviones del ejército en Midway y un número similar en Wake, siempre que considere que esto sea factible y deseable. Será necesario que transporte estos aviones y sus tripulaciones desde Oahu a estos puertos en un portaaviones. Lo más destacable, y que contradice la teoría de que los portaaviones fueron evacuados intencionalmente, es que no se trata de una orden. Del texto, siempre que considere que esto sea factible y deseable. Si Kimmel hubiese querido, 2 de los portaaviones estarían en Pearl Harbor en el momento del ataque. Si entramos en la conspiración, este comunicado debería ser falso, y Kimmel conocer todos los detalles del ataque al milímetro, si es que Estados Unidos llegó a tenerlos. Tras el ataque de Pearl Harbor, Kimmel fue rebajado de su rango de 4 estrellas a 2 estrellas. Él mismo abandonaría su carrera en la Marina pocos días después de que su reputación fuese arruinada. Mi opinión, ante el terrible servicio de inteligencia japonés, me parece más bien fruto de una mala planificación, y que Estados Unidos esperaba, pero desconocía, el lugar y dimensiones del ataque. Estados Unidos ya ha entrado en conflictos por bajas mucho menores. ¿Era necesario un sacrificio tan colosal para cambiar la opinión pública? Cualquier ataque a una base semidesértica en suelo americano hubiese indignado lo suficiente como para cambiar la opinión de los ciudadanos. Para continuar en esa época, el gobierno brasileño también quería entrar en el conflicto y apoyar a Estados Unidos, pero del mismo modo tenía la opinión pública en contra. En este caso, bastó el hundimiento de algunos mercantes brasileños por parte de los submarinos alemanes para cambiar la opinión popular. Hundimientos que también han sido objetivo de teorías conspirativas. Os he presentado la localización de los portaaviones, algunas pruebas físicas y mis opiniones. Ante mi imposibilidad de aportar mucho más a favor o en contra de la posible conspiración, os invito a que compartáis vuestra opinión en los comentarios. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.